El discurso oficial es que España va mejor, pero el descontento social aumenta de intensidad y se van sumando protestas, convocatorias de huelgas y manifestaciones por algunas partes del país. Un descontento que se cimenta en unas cifras oficiales de empleo que disfrazan la realidad, una subida de precios que no se recordaba desde los años 90, un país donde el 26,4% de su población está en riesgo de pobreza o exclusión social, el 9,5% vive bajo el umbral de la pobreza severa, donde más de 3 millones de personas no pueden permitirse comer carne y calentar su casa. El 10% de la población tiene mucha dificultad para llegar a final de mes. Más de 2 millones de menores están en riesgo de pobreza. Solo el 18,6% de solicitantes del ingreso mínimo vital en pobreza severa lo están cobrando. Más de 100.000 empresas se encuentran en insolvencia. Más de 700.000 pequeñas y medianas empresas tienen alguna deuda acumulada con la administración. Hoy te voy a radiografiar el descontento económico. Vas a conocer datos que no te cuentan y que demuestran que el problema es muy grave. Te voy a hablar de soluciones a una situación así y te pondré como ejemplo el país que mejor gestiona las crisis sectoriales en Europa. Igual hoy hasta te sorprendo. Quédate hasta el final porque lo que te voy a contar hoy también te interesa. La definición aceptada de pobre se refiere a una persona que no dispone de los recursos materiales, culturales y sociales necesarios para satisfacer las necesidades básicas y quedar excluido, por tanto, de las condiciones de vida mínimamente aceptables para el territorio del que se habita. Otro día te hablaré también de esta situación en diversos países hispanoamericanos, pero en el caso de España, el 26,4% de la población está en riesgo de verse en esa situación y el 9,5% sufre ya el grado más intenso de la escasez, lo que se conoce como pobreza severa. Si ese último porcentaje se traduce al número de ciudadanos, lo que vemos es que unos 4,5 millones de personas viven en hogares con ingresos extraordinariamente bajos. Y si esta otra cifra se traslada al terreno de los hechos, si se humaniza, lo que encontramos son una inmensidad de personas decidiendo a diario entre alimentos o calefacción, entre ropa y ordenadores, entre libros y medicamentos. Ahora mismo, como te decía, un total de 12,5 millones de personas, un 26,4% de la población española, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, tal y como marcaba, en este caso, un estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, una cifra que supone el fin de una tendencia descendente en los últimos 5 años. Además, el umbral de la pobreza severa afecta al 9,5% de la población, unos 4,5 millones de personas de esos 12,5 que se encuentran en riesgo de pobreza. Es importante destacar que algunos informes recientes desmontan algunos estereotipos ligados a la propia pobreza. En el estudio que te decía antes, la mayoría de las personas en pobreza severa, el 72%, son españolas. Un nivel educativo medio, el 53%, con un nivel educativo alto, el 17%, con trabajo, casi el 30%, y con vivienda, el 95%. Por otro lado, solo 1 de cada 3 personas adultas en pobreza severa está en paro, lo que lleva a creer que el desempleo ya no define la pobreza severa. A esto se le llama pobre asalariado. De hecho, el 31,6%, es decir, casi 1 de cada 3 personas pobres, trabajan. Es decir, que disponen de un empleo remunerado, pero con un salario que no les permite disponer de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Las mismas estadísticas revelan que la pobreza severa afecta casi por igual a mujeres que a hombres. Te estarás preguntando qué tasa es la que determina el umbral de la pobreza aguda. Se le considera estar en situación de pobreza aguda si ingresas menos de 6.417 euros al año por unidad de consumo, lo que significa que cada persona debe sobrevivir con menos de 281 euros mensuales para el caso de una familia con 2 adultos y 2 menores. Con ese presupuesto, esas personas tienen que cubrir todas sus necesidades: vivienda, alimentación, ropa, educación, la educación de sus hijos, salud, energía, ocio. Las personas que llegan a fin de mes con mucha dificultad han aumentado de un 7% hasta un 10%, en lo que supone un intenso incremento del 28,1%, el mayor crecimiento interanual en todo el periodo estudiado de nuestra historia. Recordamos que el gobierno se ha vanagloriado de haber desplegado el escudo social más efectivo jamás creado en una crisis. La verdad es que no ha sido así. El escudo social, que fue directo a salvaguardar el día a día de muchos trabajadores, no tuvo en cuenta un asunto: las ayudas directas a empresas. El problema es que en realidad esa ayuda social, que tenía como medida estrella el ingreso mínimo vital, no funciona, no ha funcionado. Cáritas
ha analizado el estado de la cobertura del ingreso mínimo vital entre los hogares en pobreza severa que fueron solicitantes de la prestación y detectaron que menos del 20% lo han llegado a percibir. Pero el problema es mucho más grave de lo que nos dicen, de lo que nos comentan, por lo menos de lo que parece si vemos el discurso oficial de los que dirigen este país o de las preocupaciones de los que dicen que lo quieren dirigir. Los primeros están en otra dimensión, desde reformas que no reforman nada hasta decenas de planes integrales que no integran a nadie. Muchos titulares sobre un mundo futuro mejor que esconden una deuda inasumible y un déficit que no parece importarles. Y enfrente, la oposición, que garantizan un gobierno futuro incompetente y alejado de la realidad cuando lo único que son capaces de hacer en un momento como el actual es pelearse entre ellos. Bueno, entre ella y ellos. En fin, antes de seguir, déjame recordarte que si no estás suscrito te animo a hacerlo, y si te parece interesante no dejes de compartir este enlace, pues la mayoría de las cosas que aquí comentamos no las verás en ningún otro medio tradicional. Recuerda apretar la campanilla y sobre todo comenta, que el debate nutre el conocimiento. Y volvamos. Y es que esto no va solo de la pobreza acumulada, sino de la que se está acumulando. Nunca llegaron las ayudas directas a las empresas y ahora vamos a ver qué consecuencias tiene todo eso. Centenares de miles de empresas que no van a poder acometer el retorno de los créditos oficiales porque eran empresas que nunca quisieron un crédito para crecer. Se les concedieron hipotecas para sobrevivir y eso nunca sale bien. Las empresas deben invertir en bienes y servicios para poder crecer. Y si no se crece, poco a poco se desaparece. La obsesión por repartir subiendo impuestos y olvidándose de la realidad empresarial en este país es suicida. La pobreza no se puede repartir, al final se acaba lo poco que hay. Y justo ahora vemos que la economía se frena, y en seco además, según todos los organismos oficiales. Los salarios pierden poder adquisitivo al ver cómo los sueldos no pueden subir a la vez que los precios asfixian a los hogares a las puertas de Navidad. Parece que a nadie le importa el problemón que tiene la economía española. Unos la ignoran y otros la describen como si fuera un eslogan electoral, pero la realidad se va complicando irremediablemente. Ya no es solo que a medida que lleguen los fondos europeos y se tire de deuda, los problemas puedan surfearse. No, ni la ayuda europea ni la deuda evitarán que las cifras de crecimiento previstas para el 22 se puedan cumplir. Aún no se percibe en toda su dimensión. Los desastres llegan episódicamente y con cierto retraso. La crisis de 2008 no llegó hasta 2011 y no alcanzó su esplendor hasta el 2013. Ahora la velocidad será mayor, pero es evidente que hemos llegado tarde. De momento solo lo reflejan algunas cifras que se publican fuera del gobierno. Lo explican de un modo muy gráfico, pero no se comprenden fácilmente. Sin embargo, ya podemos entender que si tras la mayor caída de la economía española desde la Guerra Civil solo vamos a rebotar un 4,5%, menos que el crecimiento bueno de un año como el 2000, la economía española es que está en plano. El oxígeno europeo se acabará tarde o temprano, y será tarde cuando se acabe. Todo en la vida se supera. Pero cuando una crisis repleta de oportunidades no se aprovecha, bajas un escalón en la economía global. Lo preocupante no es que vamos a crecer menos de lo previsto, sino que vamos a crecer menos que nuestros competidores. La distancia aumentará y nuestro modelo productivo seguirá siendo cíclico, de escaso valor añadido, de salarios bajos por mucho que se insista en subirlos y de baja complejidad económica. Vuelve al vídeo en el que explicaba la tasa de complejidad económica. Te lo pongo por aquí y por aquí. Ahora sabemos que una parte del tejido económico español no ha podido resistirlo, ya lo sabemos. El agotamiento de la financiación o unas ayudas directas que no han llegado a la mayoría de las pymes han acabado llevando al límite a muchísimas compañías españolas. Tanto es así que las quiebras empresariales no dejan de aumentar y crecen muchísimo más que el año pasado. En concreto, entre enero y octubre se concursaron un 47% más de firmas que en el año anterior, donde, por cierto, una cuarta parte de esas insolvencias se produjeron en uno de los motores económicos de este país, Cataluña. Si crees que esos números son graves, en realidad son peores. En esos datos se debe tener en cuenta que la moratoria establecida hasta el 31 de diciembre, que impide a los acreedores presentar concurso contra sus deudores, contiene el desastre que se espera para 2022. El Banco de España advertía la semana pasada de que estaba observando señales de un deterioro de la calidad del crédito, con un notable aumento de los préstamos en vigilancia especial
y de las refinanciaciones, especialmente entre los clientes con aval ICO, que se estaban haciendo. Aseguran que los créditos en vigilancia especial por mayores posibilidades de impago, que se denomina en el sector financiero Stage 2, aumentaron un 53% hasta junio pasado. La cantidad que pende de un hilo son ya casi 100.000 millones de euros. Recuerda que el aval de esos ICO es público, o por lo menos en gran parte. Por lo menos así se dijo. Lo relevante es que este comportamiento empezó a registrarse a partir del tercer trimestre del año pasado y se aceleró notablemente en el cuarto, mientras que en la mitad de 2021 la variación interanual de estos créditos ha seguido aumentando. De nuevo, podemos mirar hacia otro lado o seguir diciendo que la economía se recupera, pero eso evidencia el deterioro paulatino de la economía española, a la vez que esto no sucede en países de nuestro entorno. Es fácil detectar cómo se nos complica el futuro, y la competitividad en un escenario digital, tecnológico y donde la inversión inteligente será la que marcará la diferencia. Por eso, como te decía al principio, poco a poco parece que se van a ir extendiendo las manifestaciones y huelgas. Supongo que es cuestión de tiempo y de amortiguador disponible. Vemos los enfrentamientos en el sector del metal en Cádiz por la situación de 20.000 trabajadores, fábricas de acero y cerámica con cierres por falta de suministros que afectan a decenas de miles de trabajadores, vecinos de Amariña en Galicia protestando contra el cierre de la fábrica de Vestas en Viveiro y la de Alcoa en San Cibrao, de las que dependen unas 1.200 familias. Y ahora, tras los transportistas, el campo también es el que piensa salir a la calle y declararse en huelga el mes que viene. Me voy a centrar en el sector agrario para que se entienda qué pasa cuando dejas de gobernar, cuando todo lo dejas en la pura inercia, o lo que es peor, tu incapacidad y desconocimiento de hacia dónde va el mundo salpica a todo un sector y a la economía por derivación. Básicamente porque agricultores y ganaderos aseguran que trabajan en negativo. Según Asaja, con datos de octubre, solo los fertilizantes han visto su precio dispararse un 307%. Lo mismo sucede con las semillas, el gasóleo, que se ha encarecido un 73%, los piensos un 27%, la energía eléctrica un 270%, los plásticos un 46%, el agua un 33% y la propia maquinaria un 25%. El sector habla de años de abandono por parte de la administración, y deben llevar razón, pero me temo que el abandono no es solo en cuanto a las ayudas no recibidas o en cuanto a las políticas que se deben llevar a cabo para salvaguardar unos precios mínimos en el campo. Creo que el problema es otro, la falta de capacidad de la administración, de cualquier color, de haber liderado, estimulado y ayudado a modernizar el sector agrario de este país. Ahora, cualquier inclemencia económica les afecta más que a otros. Veamos el motivo. A diferencia de lo que pudiera parecer, en una época de crisis, la mejor respuesta a la misma es automatizar procesos. Los países que más rápido salen de una recesión siempre son los que tienen una composición laboral más tecnológica. Por ejemplo, una de las reivindicaciones del sector agrícola suele ser que los costes salariales les impiden vender más barato que otros agricultores de países donde no hay garantías laborales y por eso pagan mucho menos y no hay seguridad social o similar. Es el ejemplo de España, criticando que los productos marroquíes son más económicos y se venden en mercados europeos. Sin embargo, aun siendo cierto, es importante saber que, por ejemplo, el precio del tomate más barato de Europa es el holandés, 4 veces más económico en su producción que el español, más incluso que el del norte de África. El motivo es que tienen tecnología aplicada, RPAs, Robot Process Automation, de última generación. Esto va de transformación digital, de agricultura 4.0 y de innovación. El empleo del futuro no estará donde sea eficiente y rentable. Al final se destruye irremediablemente y solo florece donde sí lo es. Que esta crisis inminente sea una oportunidad depende de que consideremos el cambio de modelo productivo de una vez. Por eso veamos el caso de Holanda, un país del tamaño de Aragón y que es el segundo exportador de alimentos de Europa. Ahí se producen muchos más tomates y patatas que en nuestro país y además usando mucha menos agua. Holanda está en el primer puesto o en uno de los primeros puestos del ranking europeo de exportaciones de hortalizas y en la producción de venta al exterior de cebollas, flores, bulbos, ya son los número 1 del continente. El motivo fundamental radica en que la productividad holandesa por hectárea agrícola es 2,5 veces superior a la media europea. Para lograrlo, la tecnología agraria ha sido un factor determinante en el despegue del sector primario holandés, gracias a invernaderos de última generación. Tengamos en cuenta que Holanda tiene menos horas de luz y hace mucho más frío que en España, pero sus agricultores han sido capaces de producir de forma sostenible y a gran escala frutas, verduras y sobre todo flores. Por poner un ejemplo de su eficiencia y productividad, cabe destacar que en el sur de los Países Bajos,
más de 10.000 hectáreas de cultivos bajo cristal producen más de 1.700.000 toneladas de hortalizas. ¿Que cómo lo logran? Con múltiples aplicaciones tecnológicas que se iniciaron a implementar hace más de una década. Las ayudas públicas, a retornar a 20 años, sirvieron para modernizar el campo, hacerlo eficiente y amortizar las inversiones derivadas y no acallar protestas o subvencionar señoritos. La falta de luz ha creado de la necesidad una virtud allí. En los invernaderos holandeses aplican bombillas LED de más potencia y de menor consumo. Utilizan la inteligencia artificial para medir cada aspecto de esos cultivos y los datos para generar nuevos modelos de explotación, para ahorrar energía y reduciendo costes. En realidad, no es tan complicado. Solo se precisa voluntad, talento y visión de futuro. Otro día hablaremos de todas esas opciones de modernización disponible y que no se están adoptando, de por qué un país como Estonia es ahora una referencia en innovación digital y hace pocas décadas era un lodazal. Eso será otro día. Déjame que te pregunte una cosa. ¿Sabrías decirme dónde se fabrican las máquinas que utilizan en Países Bajos para automatizar su sector agrícola? La respuesta te va a sorprender. En Huelva. Igual nuestros mandatarios ni lo saben. Que vaya bien.